Muchos sistemas industriales usan finales de carrera para detener motores automáticamente. Pero hay un problema. ¿Qué pasa si el sensor falla o el mecanismo nunca llega al final? El motor seguirá empujando continuamente, y aunque exista un relé térmico, no siempre es buena idea dejarle toda la protección al térmico, porque el térmico está diseñado principalmente para sobrecargas prolongadas, no para detectar problemas lógicos o mecánicos inmediatamente. Y aquí es donde entra la protección por tiempo. Si el sistema tarda más de lo normal en completar el recorrido, el temporizador detiene el motor automáticamente y bloquea el sistema. Esto ayuda a evitar sobrecargas, desgastes mecánicos, atascos e incluso daños en el motor o a la transmisión. Y hoy vamos a construir esta lógica paso a paso. Primero, vamos a establecer nuestras alimentaciones y nuestra protección. Ponemos base, ponemos un disyuntor. Ahora, vamos a hacer solo el sistema de bajado. Entonces, pongamos un pulsador normalmente abierto con el que vamos a indicar que el sistema va a bajar. En un pulso, ese portón bajará. Son portones de cierre rápido, ¿no? Ok, bajar. Perfecto. Ahora, vamos a hacer un autoenclavamiento básico. Vamos a poner un final de carrera normalmente cerrado. Y este final de carrera se activará cuando el portón llegue completamente abajo. Pongámosle abajo. Este final de carrera se activará solo cuando el motor llegue abajo y hará que se apague el autoenclavamiento. Para hacer el autoenclavamiento, yo necesito ponerle, obviamente, el contactor. Yo sé que esta lógica va a necesitar más elementos de protección, así que vamos a ponerlo bien abajo. Y vamos a poner el neutro. Hagamos el autoenclavamiento. Un contacto normalmente abierto, un contacto simple, en paralelo al botón de activación. Ahora pongamos esto directo. El contactor se va a llamar KM1 y debemos asociar el enclavamiento KM1. Listo, tenemos un autoenclavamiento básico, ¿verdad? Activamos, alimentamos, pulsamos bajar, se autoenclava, está autoalimentado y cuando llega abajo, aplasta al final de carrera y ese de aquí hace que se apague el autoenclavamiento. Bien, ahora debemos hacer primero activar un conteo de tiempo. Imaginemos que es un portón rápido y que dura solo 3 segundos en bajar. Entonces vamos a hacer en el momento que el portón inicia el bajado o inicia a bajar el motor, vamos a iniciar un timer. Pongamos un timer tone, que es retardo a la conexión, es decir, que este timer cuenta cuando le llega la alimentación y solo cuando pasa el tiempo activa sus contactos, ¿verdad? Que es justo lo que queremos. Queremos que primero cuente y si llegó el tiempo y aún no ha llegado al final, ahí recién active el contacto. Entonces le dejamos una configuración de 5 segundos y pongamos un nombre de 1. Tenemos nuestro timer. Ahora debemos hacer que el timer apague el contactor, ¿no? Si no se llega a apagar a través del final de carrera en 3 segundos, el timer debe apagarlo. Entonces, en esta línea de aquí, vamos a poner un normalmente cerrado, un contacto común, pero ese contacto le va a pertenecer al timer, ¿verdad? Tomo la forma y ya tenemos el contacto del timer. Hasta ahora, ¿qué es lo que hace? Veamos. Alimentamos,
Presionamos el de bajar. Ok, no funciona porque ese aquí no está asociado. Debe prenderse con el contactor, porque dijimos que ni bien se activa el contactor, debe comenzar a contar. Ahora sí. Comienza a bajar, comienza a contar. Si a los 3 segundos no se activó el final de carrera, a los 5 segundos me apaga. Se activó este timer, se apagó el contactor, se apagó este de aquí, le quitó la alimentación y reinició el timer. Eso está pasando hasta el momento. Pero ¿qué pasa? No hay un bloqueo, no hay una señal de error. Es decir, que puede volverse a encender, ¿verdad? Y volverá a contar los 5 segundos a pesar de que tal vez el motor ya esté atascado. Entonces, para evitar eso, haremos que el pulso que proporciona el timer genere otro enclavamiento, otro autoenclavamiento que me evite poder volver a encender el motor hasta que lo reseteemos. Vamos a poner por aquí, vamos a hacer exactamente otro autoenclavamiento para un relé auxiliar, solo que el pulso del encendido de este autoenclavamiento será el timer. Acá el pulso encendido de este autoenclavamiento era el pulsador bajar y en este caso será el pulso del timer. Vamos a poner un contactor, sería un contacto auxiliar que vamos a utilizar. Llamémosle K de contactor auxiliar. Bien, se enciende en ese momento, necesitamos enclavarlo. Entradas, normalmente abierto. Recuerden que el enclavamiento es en paralelo al pulso de activación. Por lo tanto, el autoenclavamiento es aquí. Y va a estar asociado al contactor auxiliar. Tenemos autoenclavado este sistema. Necesitamos un botón de reset, porque hasta el momento, si probamos, ¿verdad? Esperamos los 5 segundos sin que llegue abajo, es decir, que demoró más de lo normal. Se activa la protección por tiempo, apaga el contacto principal, se queda enclavado el contacto auxiliar de protección, ya no me permite activar. Ok, está permitiendo activar. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el corte de corriente de este contacto de aquí. Detectamos un error, eliminamos. Recuerden que el timer lo que hace es solo apagarlo, pero no lo bloquea. Entonces nosotros vamos a poner un contacto normalmente cerrado que va a estar vinculado a este contactor de aquí. Este contactor de aquí se activa y estará activo mientras estemos en error. Así que lo vinculamos al contacto auxiliar. Ahora sí, probemos que va hasta ahí, ¿no? Iniciamos, alimentamos, esperamos los 5 segundos, ¿no? No llegó al final, se activó el timer, cortó la corriente, cortó primero esta, apagó el contactor, se me apagó el timer, pero me alcanzó a dar el pulso para hacer este enclavamiento. Y ahora, por más pulsos que yo le dé, ya no puedo volver a activar el motor, porque ya está el motor en error. Pero ahora necesito un pulsador de reset para desactivar el autoclavamiento o el error. Obviamente el técnico desactiva el error cuando verifique que mecánicamente no ha pasado nada. Se trabó, solucionó el problema y ahí recién resetea el sistema. En esa línea de aquí vamos a poner un pulsador normalmente cerrado. Este pulsador sería el reset del error. Veamos. Encendemos, activamos corriente, iniciamos. Si llega el portón antes de tiempo, pues funciona normal, ¿verdad? Y se vuelve a activar. Pero si se atasca, no llega al final de carrera o simplemente no presiona al final de carrera, se dañó, lo que va a pasar si no ponemos la protección del térmico es que el motor va a seguir, perdón, la protección temporizador,
es que el motor va a seguir bajando y empujando y va a romper alguna pieza mecánica o va a destruirse el motor. Entonces, el temporizador me apaga el motor y me deja habilitado un autoenclavamiento de error, el cual la única forma de deshabilitarlo es con un botón de reset. Cambiémosle por pulsador. Pulsador de reset. Pongámosle pulsador normalmente cerrado. Listo. Ahora sí. Ok, corriente. Encendemos. Luego de 5 segundos entramos a error. Me apaga el motor principal del portón. Entra a error. Y ahora sí, la forma de desactivarlo, en el que no activa, es pulsando reset. Y volvemos a activar el motor. Hasta ahí perfecto. Nos faltaría la parte de potencia y la protección del térmico, que obviamente hay que ponerla, ¿no? Vamos haciendo la parte de potencia. Fuentes. Vamos a buscar una fuente trifásica. Vamos a ponerle disyuntor de 3 polos. Listo. Pongámosle el contacto del contactor de 3 polos. Pongámosle el relé térmico que debe ir. Y busquemos un motor de 3 polos directo. Trifásico. Para que funcione, esos contactos debemos habilitarlos o asociarlo al contactor principal que sería KM1. Aquí está, KM1, listo. Ese térmico llamémosle F1. Debemos incluir la protección de nuestro térmico. Aquí vamos a eliminar esta línea. Siempre debe ir la protección del térmico. La protección del timer no reemplaza la protección del térmico. Es un complemento. Perfecto. Ya tenemos la protección del térmico aquí. Tenemos potencia. Listo. Pongámosle un foquito de advertencia por el térmico. Un contacto normalmente abierto. Una luz piloto. Pongámosle un color rojo. Sería nuestro circuito de protección. Solo estamos bajando, no hemos hecho un circuito de subida todavía. Protección por timer de bajada. Subimos breaker, pulsamos, vemos que el motor está girando. Si se activa y llegó al final de carrera, pues funcionó perfecto, funcionó normal. El sistema sigue funcionando. Si no se activa, a los 5 segundos entra la protección por timer. Vemos que me desactiva el motor, se activa el relé de protección o el auxiliar y necesariamente debo reactivarlo, ¿verdad? Y si por algún motivo se activa el térmico, aquí se corta la conexión y lo único que nos falta es asociar este contacto, asociarlo al térmico. Aquí está el relé térmico, asociar, para que funcione la luz piloto del térmico, ¿verdad? Se prende y ahí está. Se activa el térmico, bloquea el sistema. Ahí no importa este reset porque mi problema no es de timer. Mi problema es el térmico y debo hacer el reset en el térmico. Listo, muchachos. No olviden esta aplicación.